Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo de nuestros live de día lunes, hoy día ya comenzando la semana. Les cuento como bien pudieron ver en nuestras historias de Instagram y en nuestras publicaciones, que el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la carrera de geografía, pero tenemos un invitado muy especial, es un invitado importante también. Vamos a estar hablando de geografía precisamente con el jefe de carrera, con el jefe de pregrado de la carrera de geografía, así es que si tienen alguna duda con respecto a la carrera o conocen a alguien a quien le interese también la carrera de geografía, por favor invítenlo o invítenla a que se una a esta transmisión, a que nos acompañe, para que nos pueda ir dejando desde ya todas sus preguntas y las podamos aclarar aquí en vivo junto al profesor Rafael Sánchez, quien es, como les dije, el jefe de pregrado de la carrera de geografía. Así es que vamos a esperar por mientras a que el profesor se vaya uniendo a nuestra transmisión para que le podamos invitar inmediatamente. Y bueno, aprovechamos también de saludar a todas las personas quienes rápidamente se han ido uniendo a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, y ahí veo ya que se unió el profesor a nuestra transmisión, así que sin ánimos de perder el tiempo, ni también la idea es que lo podamos aprovechar para aclarar todas sus inquietudes y todas sus preguntas, voy a invitar al profesor para que podamos transmitir en vivo. Que ahí ya estoy invitando al profesor Sánchez para que podamos iniciar la conversación. Profesor, Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Lo Muy veo bien, ahí, ¿y tú? lo veo muy bien Sí, ahí con el entorno natural. sí, Bueno, profesor, muchas gracias primero por acompañarnos. Ya tenemos hartas personas también conectadas a la transmisión. De a poquito se van a ir uniendo muchas más. Y yo ya lo presentaba brevemente, pero para que no perdamos tiempo, yo me voy a presentar rápidamente y después le voy a dar el paso para que usted se pueda presentar y quienes nos están viendo lo puedan conocer, ¿ya? ya, ni un problema. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Patricio Vega, yo soy estudiante de la carrera de Planificación Urbana, voy en quinto año, y como les decía, el día de hoy estoy conversando con el profesor Rafael Sánchez, y profesor, le voy a dar el espacio para que se pueda presentar. Hola, bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que están conectados. Mi nombre es Rafael Sánchez y soy jefe de pregrado de Geografía UC. Así es. Y no solamente es jefe de grado, tiene ahí, yo estoy averiguando su currículum, profesor, es doctor en geografía de la Universidad de Innsbruck, de Austria, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Así que también es geógrafo y licenciado en historia de nuestra universidad y su área de investigación. ¿Cuáles serían, profesor? Geografía urbana, es decir, geografía que tiene que ver con los temas de ciudad, también geografía del turismo y geografía humana en general, dependiendo de los temas que se están relacionando. Perfecto. No sé si se acuerda de mí, pero yo fui su estudiante en geografía humana. Un gran estudiante, sí, lo tengo ahí con las notas marcadas. Las pruebas guardadas todavía. Profesor, como primera pregunta, me gustaría que nos pudiese explicar de qué se trata la carrera de geografía y qué duración tiene la carrera también. Bien, bueno, es una pregunta difícil. Es difícil de responder. Eh, Porque primero habría que pensar qué es geografía. Geografía es una ciencia de partida que estudia una relación, ¿ok? Una relación que el hombre, en forma individual o colectiva, establece con el sistema natural en el cual vive. Entonces, la carrera de geografía lo que hace es estudiar precisamente esta relación, pero también los sistemas que se relacionan. El sistema natural está formado por muchos sistemas: sistema climático, sistema hidrológico, sistema del relieve, etcétera. Y el sistema humano, en el fondo, también tiene muchos sistemas: sistema económico, político, social, cultural. Entonces, la carrera lo que hace es estudiar esta relación, pero también cada uno de estos sistemas. Ese es básicamente lo que haría la geografía. Ujú. Perfecto. Y una pregunta más personal. ¿Qué lo lleva usted a estudiar geografía? Buena pregunta. Es difícil porque no entré a estudiar geografía directamente, en realidad. Yo lo que estudiaba, yo estaba en el colegio y a mí me iba súper bien en historia. Era como el que no estudia nada en historia y saca un 6,9 a lo máximo, un 6,8, me iba súper bien. Y me iba mal en las otras carreras. Entonces, cuando yo tuve que elegir mi carrera, yo dije, por lógica, me va a ir bien en historia, voy a estudiar historia, porque en el fondo me iba bien en el colegio. Entonces, Ujú. no, el mínimo esfuerzo finalmente hice. Entré a historia en la Universidad Católica, pero al poco tiempo, básicamente cuando ya en segundo año, me di cuenta que también me gustan otras cosas. Es decir, me gustan también
salir a terreno, también me gustaba la naturaleza, también veía Discovery Channel, también veía Nat Geo. Entonces yo dije, hay otros elementos en el colegio que también me gustaba, biología, química, y me di cuenta que también, entonces, estudiar todo el día historia era un poco complejo. No era tan divertido como yo pensaba. Y la Universidad Católica tiene un programa que se llama Carreras Paralelas. Y Ujú. carreras paralelas permite que un estudiante pueda ingresar a una segunda carrera y las cursa de forma paralela, lo dice la palabra. Y buscando, dije, voy a estudiar psicología, podría estudiar economía para ganar mucho dinero. Y después dije, ¿sabes qué? No, hay algo que me gusta mucho, es geografía. Y geografía estaba dentro de mi propia facultad. Y me interesé en la carrera, de hecho la carrera de historia tiene algunos cursos de geografía, busqué información y definitivamente decidí ingresar a geografía también en forma paralela. Entonces estudié historia y también geografía. Y también me di cuenta que geografía tiene algunas temáticas que a mí me gustaban mucho en historia. Y era la historia urbana, y geografía tiene geografía urbana, que también es histórica. Ujú. Entonces ahí encontré en el fondo mi nicho. Satisfacía dos necesidades. Historia, que a mí me encanta, y sin duda que es una de mi disciplina en el fondo de origen, si uno podría pensar, y la historia urbana, y geografía básicamente complementó todo lo que a mí me faltaba y que no me sentía tan satisfecho yendo a la biblioteca todos los días. Quería algo más rítmico, con más ritmo, y geografía me lo entregó. Y así llegó a geografía. O sea, ahí encontró finalmente su nicho y lo que le apasionaba. Le pregunto también porque puede que muchos estudiantes también estén en esa misma situación suya, que le atraiga mucho la historia o quizás la historia también porque en los ramos de historia te pasan harta geografía. Yo me acuerdo del colegio que te pasaban harta geografía igual. Y, y puede que también su experiencia lo represente a ellos. Y profesor, usted nos comentaba ahí en su... Mire, voy a aprovechar de agregar una pregunta que nos hacían aquí en el ¿Sí? envío. Miren, nos preguntan si es que usted está en terreno actualmente haciendo trabajo de geógrafo o por qué está en un entorno tan natural. Nos pregunta Ah, alguien que no está viendo. sí. No, simplemente aproveché, estamos online, trabajando online. Ujú. Entonces, la ventaja del online es que uno puede trabajar de distintas partes. Y en este caso, en este momento, yo me encuentro solamente, me cambié de vivienda de Santiago a temporalmente por una semana, simplemente para cambiar de aire. Pero en el fondo el terreno, si ustedes lo piensan, geografía, la gran característica que tiene la geografía es terreno. Y lo malo o lo bueno que uno tendría como geógrafo es que empieza a buscar espacios como este para poder, en el fondo, cuando tiene que elegir salir de la ciudad. Entonces, en bien, no estoy en terreno, pero sí finalmente cuando uno es geógrafo, siempre está en terreno, porque al fin y al cabo uno está mirando siempre el espacio. Entonces, ya sea en la ciudad o sea en el mundo rural, uno siempre está en terreno porque siempre está buscando relaciones y tratando de encontrar el porqué de las cosas. Ujú. Exactamente. Después igual yo tengo pensada que podemos conversar algunas cositas con respecto a los terrenos que tiene la carrera, que es algo clave también acerca en la geografía. Pero me gustaría, profesor, que nos pudiese contar en su presentación y en la pregunta anterior usted nos contaba que su área de especialidades son la geografía humana, la geografía urbana y también la geografía del turismo. ¿Nos podría explicar muy en sencillo de qué se tratan estas tres áreas de investigación? Bueno, cuando uno estudia geografía, puede estudiar muchas cosas, como ya les dije. Están los sistemas naturales, son muchos, y los sistemas antrópicos son muchos también, que hace el hombre. Y entre esos está la ciudad. La ciudad fue creada por el ser humano. Y por lo tanto uno estudia las relaciones que se dan en esa ciudad. Por ejemplo, cómo se distribuye la población, cómo en el fondo, por qué los malls están en un determinado lugar, cómo en el fondo es la arquitectura de los lugares, cómo son las funciones. Entonces uno puede estudiar la ciudad desde ese punto de vista, es decir, cómo se relaciona esta ciudad, este gran organismo que creó el ser humano, con el resto del territorio, si se mantiene en equilibrio o no, si consume mucho suelo rural, si tiene una gran cantidad de contaminación, etcétera. También puede estudiar, por ejemplo, los temas de justicia ambiental. Las cosas están bien distribuidas en la ciudad, nosotros nos hemos dado cuenta que no. No todos los lugares tienen supermercados, no todos tienen farmacia. La pregunta es por qué y cómo podemos llegar a solucionar esto. Básicamente, la geografía no solamente estudia como una denuncia, es decir, falta esto, sino que en el fondo propone soluciones de cómo podemos llegar a un mejor equilibrio al interior, por ejemplo, en este caso de la ciudad. El turismo también se deriva un poco del estudio de la ciudad porque originalmente era turismo urbano el que me interesaba, pero finalmente llegué a todo tipo de turismo. El turismo se considera también es una relación.
entre el ser humano y el medio natural el cual va a visitar. Y todos creen que el turismo es una actividad que es mucho mejor que una industria contaminante, que es mucho mejor que la energía nuclear, es mucho mejor que, no sé, visitar una ciudad. El turismo genera tanta contaminación quizás o tantas externalidades negativas como cualquier otra actividad. Y por lo tanto la geografía también tiene que preocuparse de ese tema. Es decir, qué fenómeno, qué genera el turismo al resto de la sociedad en la cual se inserta. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy en Algarrobo. Ujú, Algarrobo, en el fondo, es una zona altamente turística, pero a los vecinos de Algarrobo quizás no les gustan los santiaguinos que llegan a visitarlos. Y por lo tanto se produce una relación extraña. Necesito que llegue el santiaguino para que vender mis productos, pero a la vez no quiero que estén ellos. Esa relación es muy importante para saber cuál es la capacidad, por ejemplo, máxima que tiene una ciudad o una localidad como Algarrobo para recibir personas y qué ujú, actividades se podrían realizar y qué no. Y por último, en el tema de la geografía humana es muy amplio. Pues entonces, tengo también trabajos, por ejemplo, trabajos sobre agua, es decir, escasez hídrica y la relación que las personas establecen con el recurso hídrico en zonas de escasez hídrica. Y por lo tanto, ahí tienes un tema que uno no podría clasificar bien. ¿A qué pertenece? ¿Pertenece al turismo? ¿Pertenece a la ciudad? ¿Pertenece al mundo rural? Pero sí, en el fondo, es un tema que en el fondo es una relación humana con un recurso que es natural, que es escaso y que hay que aprender cómo relacionarnos con ello. ujú. Perfecto, queda clarísimo. Y esta pregunta, profesor, era una pregunta que nos llegó a través de la historia que nosotros compartimos por Instagram. Un estudiante nos preguntaba qué diferencia también a Geografía UC de otras universidades y también cuál es el sello particular que nuestra universidad le da a la carrera de Geografía. Es una buena pregunta. Y si están algunos estudiantes de otra carrera, de otra universidad aquí escuchándonos, hay que decir cosas no tan malas. No, pero lo que hay que decir en el fondo es que geografía en la Universidad Católica, de partida, si yo quiero estudiar geografía, geografía tiene distintas escuelas, ¿ok? Y esas escuelas en el fondo lo van a abordar más o menos de la misma manera. Es como estudiar medicina. Medicina se va a enseñar en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad Santo Tomás, más o menos de lo mismo. La diferencia va a existir en el sello que nosotros le queremos entregar, que es como Universidad Católica. Ujú, En el sentido de que es un sello que se relaciona con los problemas que tiene la sociedad real, de manera real. Es decir, nosotros lo que buscamos es tratar de buscar soluciones concretas para la sociedad a la cual nosotros estamos insertos. ujú, Es decir, nosotros no estudiamos solamente teóricamente la geografía, la geomorfología, la glosiología o la botánica o lo que fuera, sino que también buscamos buscar formas de relacionarnos con otras disciplinas de manera de dar soluciones concretas a un problema geográfico. Por ejemplo, lo mismo que yo le estaba diciendo, yo trabajo en agua, pero yo no trabajo como un hidrólogo, es decir, yo no estudio cuánta agua hay ni cómo son los ríos, sino que en ujú, el fondo yo estudio el problema, hay un problema de escasez hídrica, pero yo necesito cómo soluciono este problema de escasez hídrica. ¿Quién me puede ayudar a solucionar el problema de escasez hídrica? Y nosotros conversamos con ingenieros. Entonces yo trabajo, por ejemplo, con ingenieros de hidráulico de la Universidad Católica y ahí ujú, proponemos juntos un proyecto para entregarles agua a comunidades que no tienen esa agua. Ellos ujú, ponen la parte técnica y yo pongo la parte, en el fondo, humana de relación entre el ser humano y el agua o el recurso hídrico y de esa manera solucionamos problemas. Entonces, si yo tuviera que pensar cuál es el sello de la geografía UC, ese es la comprensión de que yo no puedo estudiar algo de manera disciplinar. Ya no puedo decir, yo soy geógrafo y no estudio nada más que no sea geografía, yo soy historiador y no estudio nada más que sea historiador, sino que en el fondo tengo que entender que los problemas de hoy son mucho más complejos que antes y por lo tanto es fundamental la interdisciplina. Y a mí como geografía UC, a mí me enseñan la interdisciplina. Y la malla curricular refleja esa interdisciplina. ujú. Perfecto. Y aparte también es una interdisciplina que está dada también por el plan de formación general que tiene nuestra universidad, ¿no? Estos cursos Es, también, estos optativos de formación general que los estudiantes deben tomar en otras facultades y en otras carreras que no son las propias, ¿o no? exactamente, exactamente. Ahí está el sello en el fondo de nuestra universidad, de que no solamente tenemos un compromiso social de ayudar a esas personas, sino que cómo llegamos a ese compromiso social a través de la interdisciplina. Y la malla curricular de todas las carreras de la Universidad Católica reservan 7 cursos en esta ocasión, después va a cambiar el plan, va a ser 9 cursos para hacer cursos interdisciplinarios. Es decir, yo estoy obligado a tomar cursos de otras carreras, de manera de abrir mi mente y entender cómo me puedo relacionar con los demás. Es decir, si yo soy geógrafo,
y a mí también me gustaba el cine, ¿no? Yo puedo también hacer relación geografía-cine, pero si mi malla curricular tiene solo cursos de geografía, jamás voy a poder experimentar lo que es el cine. Y Ujú. con estos cursos OFG, yo puedo abrirme a otro campo y ver cómo esa disciplina puede ser integrada, en el fondo, a mi disciplina madre, que en este caso sería la geografía. Entonces, el pensamiento interdisciplinario es fundamental y está reflejado en todas las mallas de la Universidad Católica. Ujú. Exactamente. Y aprovecho también de comentar, hay varias personas que se han unido hace poquitos minutos a la transmisión, que estamos conversando con el profesor Rafael Sánchez, que es el jefe de pregrado de la carrera de Geografía de nuestra universidad. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta a partir de lo que hemos conversado o de alguna otra cosa con respecto a la carrera, los invito a que la vayan dejando en el chat, porque junto al profesor la vamos a responder al finalizar esta primera parte de conversación. Y profesor, aquí le quiero preguntar por las actividades prácticas de la carrera. ¿Qué tan importantes son las salidas a terreno y también cuántas salidas a terreno? Y si nos cuenta, por ejemplo, a dónde van a terreno los estudiantes de la carrera. Bueno, esa es la salida de terreno es fundamental. Es decir, cuando estoy en el colegio y estoy 7 horas en el colegio y solamente tengo clases dentro de una sala, realmente uno sale agotado y odia, en el fondo, tener que seguir estudiando. Y la parte Ujú. más entretenida del colegio es el recreo, la parte más entretenida del colegio es educación física, quizá, o la actividad extraprogramática. Claro, la geografía tiene mucho de eso. Muchos de nuestros geógrafos o nosotros no trabajamos en una oficina los 5 días a la semana o las 8 horas del día, sino que muchos de nuestros trabajos tienen que ser en terreno. Y por lo Ujú. tanto los cursos de geografía contemplan, los cursos normales contemplan terrenos, un día de terreno al semestre, pero también tenemos cursos promocionales que se llaman cursos de terreno. Terreno 1, terreno 2, terreno 3 y terreno 4. Esos terrenos duran aproximadamente una semana y lo que busca esos terrenos es aplicar todo el conocimiento que ustedes adquirieron, por ejemplo, en el primer año, en el primer y segundo semestre, en el terreno 1. Los que Ujú. uno aprende en el semestre 3, 4, en el terreno 2. De esa manera de llevar a la práctica finalmente la teoría que a mí los cursos me enseñaron. Entonces los aprendizajes voy aprendiendo lentamente, voy progresando mi aprendizaje y los terrenos reflejan ese aprendizaje. Finalmente llego a un terreno 4, donde yo lo que hago es la resolución de un problema real, es decir, se le plantea a los estudiantes un problema real en la comunidad y ellos con todo el aprendizaje que tuvieron estos 5 años tienen que dar una solución concreta para poder solucionar ese problema. Entonces los terrenos son fundamentales y de hecho la mayoría de los geógrafos, una de las características yo creo que si más tengo que destacar de la geografía es justamente salir a terreno, no estar en la casa. ¿Ok? Entonces uno sale, de hecho llega a cansarse, yo les puedo decir de verdad que cuando uno sale titulado y entra a trabajar, uno dice, voy a conocer todo Chile, de verdad, y uno llega después a aburrirse de viajar a Chile porque todos lo mandan a uno a distintas partes de Chile. Y ya a los 2 años dice, ¿sabe qué? Yo conozco todo Chile, no quiero salir más, porque en el fondo llega tanto nuestro trabajo en terreno que finalmente también uno a veces se satura y quiere estar en la ciudad, pero esa es la característica mejor. Entonces, una persona que no le gusta estar en una oficina completa todos los días y que tener un jefe que siempre le está diciendo cosas y quiere liberarse un poco, algunos días de su mes va a tener terreno y eso va a ser muy agradecido. Ujú. Exactamente. Muy completa la respuesta, profesor. Mire, aquí estaba revisando el chat y voy a hacer una pregunta que creo que es muy similar a la que tenía la persona que nos escribió aquí y es, ¿de qué manera un geógrafo puede contribuir al contexto actual que vive nuestra sociedad en el sentido de la pandemia y también a los desafíos que tiene nuestro país a futuro? Mucho. Yo creo que la geografía ha quedado en relevancia tanto del año pasado, desde el estallido, lo que se denominó estallido social, y el COVID dejó mucho más la relevancia de la geografía. Ujú. Los territorios no son homogéneos. La población no se distribuye homogéneamente, la población no es homogénea, es decir, no todos tienen la misma edad, no todos tienen las mismas características, no todos son de la misma forma, y los territorios tampoco son iguales. Chile tiene 4.500 metros de largo, si no se lo pensamos. Por lo tanto, hay muchos Chiles dentro de un solo Chile. Y la geografía precisamente estudia eso, que hay muchos Chiles, y reconoce esa diferencia, y por lo tanto hay que entender que si yo quiero mejorar las cosas, tengo que mejorarlas desde el punto de vista territorial, considerando el territorio. Ujú. No puedo tomar decisiones desde Santiago para saber cómo en Arica tienen que comportarse, o cómo tienen que ser su ciudad, o cómo tienen que relacionarse con su mundo rural. No puedo tomar decisiones de Santiago de lo que es Puerto Montt o Magallanes.
Es decir, la geografía siempre reconoce esta relación entre el hombre y la naturaleza, pero local y a diferentes escalas. No es lo mismo la relación comunal o en mi barrio, no es lo mismo mi relación con la región, ni tampoco a nivel de país. Y por lo tanto, la geografía, en el fondo, está en una posición de entregarnos quizás respuestas de muchos de los problemas, de muchos de los problemas que ocurren hoy, es porque nosotros hemos pensado que el territorio es uno solo, es homogéneo y que en el fondo todos pensamos igual. Y eso no es correcto. Y por lo tanto, eso es la oportunidad de la geografía, proponer un ordenamiento, una planificación de acuerdo a la localidad y también de acuerdo a las diferentes escalas que en ese momento están trabajando. Ujú. Perfecto. Siguiente pregunta, profesor. Es con respecto a las especialidades que tiene la carrera. ¿Los alumnos se pueden especializar en algún área en particular? ¿Salen con el título de geógrafo con una determinada especialidad o apellido? ¿O se van especializando en el camino? Los geógrafos no tenemos una especialización propiamente tal. Es decir, nosotros somos geógrafos generales, estudiamos de todo. Lo que uno puede hacer es que ir especializándose en la carrera. Es decir, existen en las mallas curriculares también cursos que se llaman optativos de profundización. Los cursos optativos de profundización significa que son una serie de cursos en los cuales si yo tengo más sensibilidad, ¿cierto? O me gusta más la ciudad, puedo tomar cursos que profundizan problemas de la ciudad y por lo tanto, yo cuando salgo al mundo laboral, no solamente soy un geógrafo general, lo que me permite trabajar en muchas oportunidades de trabajo. Generalmente si yo me especializo mucho, tengo el problema de que estoy en las fuentes laborales son muy pequeñas, por lo tanto, si soy general puedo trabajar en muchas cosas, pero a la vez puedo estar especializado o tener más sensibilidad para un tema y por lo tanto elegir un trabajo de acuerdo a mis propias expectativas. Ujú, Entonces, no, si bien no tenemos especialización, dentro de cada carrera uno puede especializarse si uno así lo quiere. ujú. O sea, ahí también va a depender del interés que tenga cada estudiante, ¿no? Es que esa es la ventaja que tiene geografía, básicamente. Si yo, por ejemplo, yo estudié historia. Si yo estudio historia, en el fondo voy a estudiar historia medieval o historia antigua o historia de Chile, pero finalmente es historia, ¿ok? No tengo tanta diferencia en las habilidades que tengo que desarrollar. Sin embargo, geografía tiene la ventaja de tener una multiplicidad de cursos y por lo tanto voy a tener distintas habilidades y la carrera se va a adaptar a la habilidad que yo tengo. Ujú, Si a mí me gusta más lo natural y me gusta subir la montaña, yo puedo estudiar más sobre temas de montaña y por lo tanto voy a estudiar glaciología, voy a estudiar geomorfología. A mí no me gusta y por lo tanto como no me gusta, yo estudio la ciudad porque en el fondo es lo que yo soy mucho más hábil y por lo tanto tengo más habilidades para poder estudiar eso y me gusta más eso. En cambio otros, por ejemplo, que no le gusta ni salir tampoco a la montaña, ni tampoco le gusta la ciudad, pero le encantan los computadores y le encantan, por ejemplo, las imágenes satelitales, él va a estudiar en el fondo una especialización o se va a especializar en temas que tienen que ver el uso de imágenes satelitales y por lo tanto es más computín, ¿cierto? Le gustan más los computadores. Es decir, la carrera ofrece una multiplicidad en el fondo de gamas, en el fondo de temas y por lo tanto de acuerdo a la expectativa de cada uno. Así que esa es la ventaja también que tiene geografía. Es una geografía una ciencia muy amplia en el fondo. ujú. Perfecto. Y profesor, estas son algunas preguntas más, que son algunas preocupaciones también de los estudiantes de tercero y cuarto medio, que tienen a veces miedo de ingresar a las carreras y es, ¿qué es lo más difícil que tiene? Ah, y no había comentado que tenía un muy bonito perro, profesor. Sí, No había tiene que incluido. venir de vacaciones también él se estresa, entonces él también viene de vacaciones Se a estresa veces. la vida urbana. Sí, Y profesor, ¿qué es lo más difícil de estudiar la carrera de geografía? Hay mucha lectura en geografía, existe mucha matemática, hay que saber mucha ciencia. Y también alguien nos preguntaba, ¿debo tener algún conocimiento previo para poder estudiar geografía? no. Geografía en el fondo no exige un conocimiento previo. Sí exige ciertos conocimientos básicos, básicamente de matemática, pero no tiene cursos que realmente una persona que no le pega nada a la matemática no pueda superar. Eh, por eso les digo que depende de la habilidad de cada uno. Lectura, por supuesto, hay muchos cursos donde tengo que leer mucho, especialmente los cursos que tienen que ver con el ámbito más humano, si nosotros los pensamientos, un poco de filosofía, pero si yo no tengo mucha habilidad, tengo más habilidad en temas de biológicos, voy a tener cursos de biología. Por lo tanto, uno no le puede pegar a todo cuando está en el colegio. ¿No? ¿Okay? Uno siempre
hay algo que le va a ir mejor. Bueno, geografía tiene la posibilidad de que si a mí no me va muy bien en matemática, igual me va a ir bien en los otros cursos. Si no me va muy bien en la lectura, me va a ir muy bien en lo otro. Por lo tanto, yo creo que la ventaja que tiene es precisamente que las personas que no tienen una tan claro, así, esto es finalmente lo que me gusta, sino que me gustan muchas cosas, geografía permite satisfacer esa necesidad o permite, en el fondo, es adecuado para esas personas porque básicamente van a tener que desarrollar muchas habilidades. Ujú. Perfecto. Y eso también está muy relacionado con lo que nos comentaba anteriormente, que es la interdisciplina también que acompaña a geografía y que es lo fuerte, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que más necesitamos son personas abiertas a diferentes conocimientos. Ujú. Uno se puede especializar, claro, yo quiero decir, solo esto, bueno, pero en el fondo lo más valorable, y hoy en lo que más se valora también en el mundo del mercado laboral, es personas que sean flexibles y que sean interdisciplinarias, que sean capaces de trabajar con otros. No que en el fondo yo no trabaje con el otro, no me interesa el antropólogo, no me interesa el médico, no me interesa en el fondo el ingeniero, sino que tengo que tener la capacidad de entender lo que me quiere decir, quizás no con la profundidad que él sabe, por supuesto, porque él es el ingeniero, pero sí entender, o por lo menos tener la capacidad, y eso es lo que nosotros hacemos en geografía, tener la capacidad de entender del lenguaje que estamos hablando y encontrar una solución. De manera técnica y matemática, yo no voy a ayudar al ingeniero, yo no le puedo hacer la fórmula, ni sé en el fondo si lo que está haciendo está bien, pero yo estoy entendiendo lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque tuve cursos que me permiten entenderlo, lo que él está haciendo. Y por lo tanto, esa es la habilidad que uno tiene. Ujú. Perfecto. Y profesor, en cuanto al mundo laboral de la carrera, ¿dónde puede trabajar un alumno titulado y también cuán amplio es el campo laboral que tiene geografía? De nuevo, como estábamos hablando, es sumamente amplio, ¿ok? Esa es la ventaja que tiene geografía. Es sumamente amplio porque como yo estudio todo, al fin y al cabo, Ujú. tengo muchas posibilidades del mundo laboral. Eh, hay dos partes grandes, el mundo público, ¿cierto? Y el mundo privado. Yo puedo estudiar en trabajar en ello, que se preocupan de esta relación. Por ejemplo, en el mundo público, yo puedo trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, los que están centrados, por ejemplo, en hacer evaluaciones de impacto ambiental de grandes obras de infraestructura, o puedo trabajar en la DGA, que es la Dirección de Agua del Ministerio de Obras Públicas, está preocupado precisamente de otorgar agua, por ejemplo, en zonas rurales. Puedo trabajar en el MinSal. Si ustedes han visto los mapas del COVID de esta época, lo de distribución en el fondo, de las personas que están afectadas por el COVID, esos son mapas hechos por geógrafos, por el equipo, en el fondo, de geógrafos del MinSal. Y por lo tanto, ellos, en el fondo, pueden entregar esa información. Si yo quiero trabajar más en temas ambientales, puedo trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Departamento de Educación Ambiental, o en el SAG, si a mí me gustan en el fondo mucho los parques nacionales, puedo trabajar básicamente en temas de conservación ambiental desde el mundo público. También puedo trabajar en las municipalidades a nivel más local, por ejemplo, ayudando a generar proyectos de desarrollo local. Puedo trabajar en fundaciones que se preocupan, como el FOSI, de superación de la pobreza. Y también puedo trabajar en empresas privadas que se preocupan de esta relación. Por ejemplo, en minería. Puedo trabajar en empresas mineras cuando necesitan planes de desarrollo del campo ambiental. Puedo trabajar en consultoras sobre trabajos de infraestructura o trabajos que en el fondo se le solicite. Es decir, hay diferentes tipos de trabajos que uno podría realizar en el mundo laboral del geógrafo. Ujú. Exactamente. O sea, nuevamente volvemos a lo mismo, que va a depender también del interés y también de lo que quiera hacer el estudiante, del estudiante posterior a titularse también. Así Sí, que, va a depender del interés y de la habilidad de cada uno, básicamente. Si yo ujú, tengo más habilidades para un tema y me gusta más un tema, yo voy a buscar trabajo en ese tema. ujú. Profesor, y también con respecto a las prácticas profesionales, que también quizás es una de las instancias que los estudiantes tienen para encontrar aquello que les gusta. ¿Cómo son las prácticas en geografía? ¿Cuánta duración tienen? ¿Los estudiantes tienen que buscar las prácticas? Coméntenos con respecto a ese proceso. Geografía contempla una práctica profesional al final, en el último semestre, básicamente está en la malla curricular, y esa práctica hay diferentes formas. Me lo puedo buscar yo solo, es decir, yo ir a una consultora y solicitar, ofrecer como una práctica profesional, o dos, también existen que a nosotros nos envían las propias empresas, como ya nos conocen, nos envían en el fondo ofrecimientos de prácticas profesionales y por lo tanto nosotros
ofrecemos una especie de banco de información sobre prácticas profesionales, y también una tercera forma son los programas que la universidad tiene para poder atender las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, Puente UC, donde la universidad se relaciona con municipalidades y estas municipalidades demandan, por ejemplo, geógrafos profesionales, y eso también ofrecen práctica. Por lo tanto, hay tres maneras de obtener la práctica. Ujú. Pero lo importante es que las prácticas están cubiertas, o sea, independiente de la forma, yo creo que también los profesores deben tener oportunidades para prácticas profesionales, ¿o no? Importante que lo... También. Hay prácticas que los profesores mismos ofrecen en sus trabajos, en sus proyectos de investigación. También, si yo quiero hacer una práctica un poco más, no tan profesional, podríamos decir, entre comillas, sino que más relacionada con el mundo de la investigación, también existen organismos o los mismos proyectos de los profesores que necesitan geógrafos practicantes. Ujú. Y profesor, con respecto a los intercambios, este es un interés muy común que tienen los estudiantes, la posibilidad de irse de intercambio. ¿Dónde suelen irse de intercambio los estudiantes de geografía y también cómo es el avance curricular en la malla cuando uno se va de intercambio? Cuando uno se va a intercambio de la carrera, como nosotros podemos convalidar cursos ya sean mínimos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos estudiantes que se van a la Universidad de Barcelona o la Universidad Autónoma de Barcelona, cualquiera de las dos. Y ellos pueden cursar ahí un semestre, y ese semestre pueden hacer cursos mínimos, por ejemplo, geografía urbana, lo pueden hacer allá, o cursos que tienen interés para ellos, por ejemplo, cursos de catalán o cursos de cultura europea, y eso cuando vuelven se convalidan, ya sean por cursos mínimos o por cursos, por ejemplo, de optativo de formación general o optativo de profundización. Eso somos bastante flexibles, va a depender de los intereses nuevamente de cada uno de los estudiantes. Ujú. Perfecto, que esa también era una pregunta que nos llegaba aquí. Y profesor, sabemos que usted se ha dedicado también al desarrollo de lo que tiene que ver con la investigación. ¿En qué proyecto usted actualmente se encuentra trabajando ahí en el Instituto de Geografía? En este momento estoy en un proyecto que está financiado por la Corfo, por la Corporación de Fomento, y que busca generar sistemas de reciclaje de agua gris en escuelas o en establecimientos educacionales rurales de la cuarta región, es decir, de la región de Coquimbo. Lo que se busca, básicamente, esto es en unión con ingeniería, es el agua gris, es todo el agua que proviene, por ejemplo, del lavamanos, en el caso de los colegios. En las casas proviene del lavaplato también, y también de las duchas, pero en los colegios son los lavamanos, se unen a través de una cañería, se llega a un filtro, se creó un filtro especial para poder limpiar esa agua, y que esa agua pueda ser reutilizada en estas escuelas que viven en situaciones de escasez hídrica, y puedan, por ejemplo, regar un pequeño jardín que ellos tienen. Estos son los proyectos que tengo en este momento, y trabajamos en dos escuelas en este momento generando esos filtros de agua grises. ¿Y en esos proyectos, profesor, también trabajan estudiantes? Por supuesto, nosotros necesitamos en el fondo generalmente estudiantes que nos ayuden a concientizar. Por ejemplo, en este proyecto nosotros tenemos lo que se llaman monitores ambientales, porque no sirve de nada, en el fondo, generarles agua a las personas si nosotros no enseñamos a que cuiden el recurso. Por lo tanto, nosotros junto con esta infraestructura, que en el fondo es una infraestructura que se hace, etcétera, se contrata a personas que hagan esa infraestructura, nosotros durante todo un año acompañamos a esta escuela en programas con el programas de educación ambiental, y los estudiantes, nosotros cumplen ese rol de ser monitores ambientales, es decir, ir a las salas de clase y hacerles talleres ambientales, por ejemplo, de cuidado del agua o de la hombricultura o de reciclaje, etcétera, diferentes temas que se van dando a lo largo del año. Ujú. Perfecto. Y como última pregunta, profesor, es, ¿usted a quién le recomendaría estudiar la carrera de geografía? ¿A qué perfil de estudiantes? ¿Con qué intereses? Yo en el fondo recomendaría a las personas, a las personas que primero tienen un gran interés por la naturaleza. Yo creo que eso es fundamental. Si yo soy un Boy Scout y siento mucho placer por estar en la naturaleza, yo creo que es una carrera que está muy relacionada con la sustentabilidad, con la ecología integral, con importancia con el desarrollo local de las comunidades. Ese tipo de personas yo creo que en el fondo son los cuales la geografía los va a llenar. Y también personas que entienden el mundo de lo complejo que es, que no les gusta solamente una área, sino que en el fondo quieren relacionar diferentes disciplinas. Yo creo que eso es básicamente personas que
le encanta la naturaleza, pero también entienden que esta relación entre el hombre y la naturaleza es necesaria y que es necesario de mejorar y que necesito estudiar muchas cosas y por lo tanto la interdisciplinariedad es fundamental para poder entender que yo quizás no voy a ganar el dinero que va a ganar un ingeniero comercial, no voy a ganar el dinero, el prestigio que tiene un ingeniero civil o un médico, pero sí en el fondo voy a hacer un aporte real a la sociedad porque voy a poder ayudarlos en lo que necesitan. Ujú. Realmente también creo que tiene mucho que ver con vocación, así como otros tipos de carreras, geografía también debe ser vocación, ¿o no? Sí, sí, claro, todo es como vocación. A veces yo no encuentro mi vocación inmediatamente, a veces la encuentro después. Yo entré a historia porque pensaba que era mi vocación y después me equivoqué y era otra mi vocación, pero en el fondo, básicamente siempre sentí esa idea de que uno podía, el mundo era mucho más que una biblioteca y por lo tanto había algo que me llamaba la atención. Eso es lo que hay que buscar, que uno tiene yo esto no es sociología, esto no es botánica, no es zoología, no es glaciología. Si son así, yo estudio esas carreras. Si a mí me interesan solamente los glaciares, yo estudio glaciología, no estudio geografía. Pero si a mí me interesa cómo esos glaciares se relacionan con el ser humano y cómo nos aportan agua y cómo nosotros podemos cuidar esos glaciares, geografía en el fondo es la clave. Porque esa es la ciencia que entiende esta relación que existe entre estos dos sistemas. Buenísimo, profesor. Muchas gracias por su respuesta. También agradecerle por esta primera parte de conversación. Ahora vamos a proceder a responder aquí las preguntas que nos llegaron en vivo, porque las que nos llegaron a la cajita, gran parte de ellas las fuimos abordando a lo largo de la conversación y yo las fui incorporando también. Así es que aquí tenemos varias preguntas, así es que voy a revisarlas. Déjeme un segundito para poder ordenarlas. Y mira, aquí un auditor nos pregunta acerca de talento e inclusión y ahí la invito a que se meta a la página futuronovato.c.cl y ahí va a poder encontrar toda la información detallada con respecto a talento e inclusión y a las distintas fechas. Y esta pregunta, profesor, mire la que nos hacen. ¿La carrera está adscrita a la gratuidad? Sí, sí, claro. Gratuidad. Perfecto. Vamos a ver qué otras preguntas nos llegaron. Mira, aquí otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo ha funcionado la carrera durante la pandemia? ¿Cómo ha funcionado? De manera online. Nosotros utilizamos, ha sido un desafío importante, difícil al inicio. Como somos geógrafos y nuestra parte más relevante son los terrenos no hemos podido realizar, muchas investigaciones quedaron paralizadas porque en el fondo tienen una parte de terrenos que no pueden realizar. Por ejemplo, más allá de si estoy solo en una carpa en el bosque, estoy pensando si nuestro proyecto es conversar con las personas para poder saber sus necesidades. Yo no puedo conversar con esas personas porque en el fondo las puedo contagiar. Más allá de que ellas o me contagien a mí, lo importante es que yo soy responsable con esas comunidades y por lo tanto yo puedo llevar el virus sin darme cuenta a esos lugares. Y por lo tanto, en ese aspecto ha sido difícil, pero las clases se hacen online. Eh, Obviamente se adaptaron los programas para estas clases, no se hace el mismo programa que se hace en una materia presencial, y de esa manera nosotros hemos podido resolver la mayor cantidad de objetivos de aprendizaje que se declaran. Más allá del contenido, lo importante son los aprendizajes esperados que quiere que el estudiante desarrolle. Y por lo tanto, uno tiene que generar distintas actividades para poder cumplir con esos objetivos. Eso es lo relevante. No es que si yo me aprendo algo, porque está en un manual, y por lo tanto puedo ir al manual si lo necesito. Lo que necesito es que ese profesor me ayude a entender y a aprender un aprendizaje que no voy a lograrlo solo leyendo el manual. Buenísimo, profesor. ¿Y las salidas de terreno, por ejemplo, las que no se pudieron hacer este año, se van a recuperar en el siguiente año o se recuperan más adelante? Eso está en veremos. Nosotros obedecemos también a los protocolos que establece la universidad y también la autoridad sanitaria. Y eso ha sido algo que todavía no tenemos decidido completamente porque no sabemos tampoco cómo se va a comportar el virus el próximo año. Y por lo tanto, tiene un límite también acumular, por ejemplo, la salida a terreno, si es que se pueden realizar el próximo año. No sabemos todavía cómo van a ser las clases. Podrían ser online de nuevo. Eso no lo podemos saber si hay una segunda ola, una tercera, una cuarta. Está todavía en la incertidumbre. Mire, profesor, la siguiente pregunta nos toca a los dos. Dice, ¿cómo se relaciona la geografía con la carrera de planificación urbana?
Buena pregunta. Eh, es una buena pregunta porque los, los geógrafos obviamente estudian y son planificadores por excelencia, básicamente. Su objetivo final es planificar u ordenar un espacio. Los planificadores urbanos, en el fondo, son mucho más especializados en el estudio de la ciudad. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una relación, los geógrafos ven de manera un poco más holística, en el fondo, la ciudad en su contexto territorial o en su contexto regional, ¿ok? Quienes los ven más como ciudad, más como un artefacto más individual, van a ser los planificadores urbanos. Eso no quiere decir que los planificadores urbanos no entiendan la relación que establece la ciudad con su territorio, pero en el fondo son como dos miradas distintas. Nosotros lo miramos partimos desde la ciudad y el territorio o la región que lo rodea, y los planificadores urbanos entienden más la ciudad como en su manera, eh, como en su área simplemente, y por lo tanto tratan de darle mejor, en más detalle. Nosotros no podemos llegar tan detalle a la ciudad como lo puede llegar un planificador urbano. Ahí nosotros llegamos al límite y ellos pueden hacer mucho más detalle, planificaciones mucho más en detalle de la ciudad. No sé si eso es así, eso, o tú Yo, quieres... yo por lo menos lo he vivido de manera, ahora en el trabajo, creo que son disciplinas súper complementarias, al igual que con la arquitectura. Creo que cuando uno quiere abordar un plan, una estrategia de proyecto para dar solución a alguna problemática, se necesitan equipos interdisciplinarios. Yo, por ejemplo, trabajo con geógrafos que son expertos en sistemas de información geográfica, que se manejan mucho mejor con eso que nosotros, con las imágenes satelitales que usted nos comentaba. Y nosotros, no sé, aportamos también con la normativa urbana o también con procesos de participación ciudadana. Creo que son disciplinas que se complementan muy bien, que mientras más profesional hay en un equipo es mucho mejor, así es que ahí también se trabaja muy bien con los geógrafos. Yo por lo menos ha sido una súper buena experiencia. Sí, son escalas, tienen que entender que son escalas de trabajo. En el fondo, cada uno va preocupándose. Un arquitecto va a tener una escala mucho más pequeña que un planificador. Se va a Uh -huh, preocupar, por ejemplo, del artefacto, del edificio. uh -huh, Pero en ese edificio tiene que estar dentro de una normativa que es el planificador urbano el que me establece esa normativa. Ve el conjunto de ese edificio con todos los edificios que lo rodean. uh -huh. Pero a la vez, todos esos edificios que lo rodean dan una relación con un territorio mayor y es el geógrafo en el fondo el que ve esa relación. Pero ninguno en el fondo le quita el trabajo al otro, sino que simplemente son escalas de trabajo o enfoques mucho más precisos que otros. Uh -huh, exactamente. Profesor, la siguiente pregunta, mira, aquí nos preguntaban nuevamente por los terrenos, ahora que estamos saliendo de cuarentena. Ahí todavía no hay fecha, por ejemplo, no sé, que a final de año se recuperen los terrenos, esa puede ser una estudiante también de la carrera quizás. La infiltrada. No, todavía no está claro eso. Todavía está en veremos. Todavía no sabemos muy bien eh, cómo podemos cumplir. Ahora, los protocolos son súper exigentes para poder hacer un terreno. Es como los protocolos para ir a clases. Nosotros, existe un distanciamiento que tenemos que cumplir, existen medidas de sanidad que hay que entregar. Por ejemplo, en un bus, para 50 personas no pueden ir más de 20 personas, más de 15 personas. Claro, un tercio, no puede ir un tercio en cada espacio. Uh Por lo -huh, tanto, si yo tengo un curso de 60 personas, necesito al menos tres buses para poder llevar a todas las personas, pero esas personas no pueden comunicarse entre ellos, no pueden conversar a menos de un metro. ¿Cómo van a estar en una carpa, por ejemplo, esas personas? ¿Cómo tiene que ser un lugar donde haya agua potable continua? Es decir, que se puedan lavar las manos a cada rato, que exista acceso al alcantarillado. Y más que eso, nosotros vamos a un lugar y por lo tanto nosotros tenemos que también, cuando somos profesionales, tenemos que también tener responsabilidad, no solamente con nosotros, de nuestro interés, sino que nosotros vamos a ir a un lugar y vamos a impactar ese lugar. Y por lo tanto van a llegar 60 personas que no son de ese lugar y que sí pueden traer alguna enfermedad que pueda afectar a esas personas. Por lo tanto, todavía está en veremos, pero es bastante, hay mucha incertidumbre porque no sabemos cómo evoluciona esta situación. De hecho, si ustedes lo ven, Punta Arenas no había acabado en el fondo la cantidad de infectados, Puerto Montt también, y ahora son más que Santiago, y por lo tanto es muy dinámico, y por lo tanto es mucha incertidumbre como para tomar una decisión ahora. uh -huh. Así es. Entonces está todo por verse. Profesor, siguiente Todo pregunta. por verse. Nos dicen, ¿qué consejo le daría usted a un estudiante de tercero o cuarto medio que quiere entrar a geografía? Quizás para que dé ahí el pasito final y se decida por estudiar la carrera. Yo creo que lo que haría es conversar con estudiantes que
Y yo te puedo contar una maravilla y yo te puedo decir que te estoy vendiendo humo, como puso un estudiante que estaba acá involucrado, como que yo te muestro, claro, yo te muestro la parte de un profesor, pero quienes están viviendo la carrera son básicamente quienes salieron y por lo tanto ellos son prácticamente los geógrafos y también quienes están estudiando. Y yo creo que es fundamental, cuando uno quiere estudiar algo, es conversar con estudiantes y con quienes ya salieron de la carrera, porque ellos me van a mostrar en el fondo realmente, ellos perciben directamente tanto los cursos que uno realiza como también las expectativas que ellos tenían cuando ingresaron o cuando salieron. Y por lo tanto, mi consejo siempre para cualquier estudiante es que converse con geógrafos que ya están titulados o bien con estudiantes de las universidades que van a estar gustosos de explicarle el tema. Los geógrafos tenemos un problema, no nos conoce nadie. Y entonces vamos a estar ansiosos de verdad por demostrar lo que es la carrera, vamos a estar ansiosos de decirle los buenos y los malos, no vamos a decirle simplemente las cosas buenas, y por lo tanto ahí va a tener una oportunidad básicamente de evaluar de mejor manera la carrera. O Sí, cualquier carrera, da lo mismo lo que sea. Medicina no es lo que yo creo de medicina, no es el Doctor House, medicina. Medicina no es lo que estoy viendo en internet, en el cable, ¿ok? Grey's Anatomy. No es Grey's Anatomy, exactamente, no es eso, sino que es 24 horas de trabajo. Si ustedes lo han visto ahora con el coronavirus, ellos tienen turnos, ¿cierto?, de 7 horas y ellos no lo están pasando bien, no están teniendo una vida amorosa, ni tienen familia, ni tienen varios problemas y por lo tanto hay que conversarlo y no ver lo que ve en la tele en lo real. Ujú. Si es, mire, el siguiente era como usted decía, de una persona que tenía una opinión ahí, decía que está mucho más relacionada con la investigación, la carrera. Ahí todas las opiniones, como usted dijo, son respetadas, quizás esa es su visión. Nosotros solamente estamos compartiendo la experiencia suya y también la experiencia que se vive en la facultad con respecto a la carrera. Pero la siguiente pregunta nos dicen, ¿dónde son las salidas a terreno? Quizás en cada una de estas salidas, estas 4 salidas a terreno, ¿dónde se realizan, profesor? La salida de terreno depende, pero por ejemplo, eh, son a parques nacionales, por ejemplo, para el Parque Pan de Azúcar, puede ser Llanos de Challe, eh, pueden ser a playa, áreas litorales, ciudades. Eso va a depender y cambia constantemente y va a depender de los objetivos de aprendizaje que los profesores quieren realizar en ese lugar. Por lo tanto, generalmente los profesores que están del curso de terreno van a ir a los lugares que para ellos consideran que son mucho más explicativos y son capaces de entregar los contenidos que yo quiero. Entonces van cambiando de acuerdo a los profesores que participan en terreno, pero son muy diversos, desde la tercera región hasta la novena región, han cambiado constantemente. Y ahí me imagino también, o sea, le cuento mi experiencia ahí en planificación con el profesor Kai, que usted lo debe conocer, Kai ¿Sí? Bergamini. Él nos dice que los terrenos se adaptan también a la situación que está viviendo el país. Por ejemplo, no sé, cuando salía a Tiltil, nosotros íbamos a matar una Tiltil, me imagino que en geografía igual, ¿o no? De acuerdo quizás a la Exactamente. contingencia. Exactamente, de acuerdo a la contingencia, hay terrenos que responden a los problemas actuales. Y esa es la idea de la geografía, de que estén actualizados los problemas. Yo no puedo estar estudiando un problema del siglo XIX Ujú. hoy, o no puedo estudiar un problema de Italia porque estamos en Chile. Y por lo tanto, las áreas de estudio en sí es lo de menos. Lo importante es el problema, y el problema es lo que yo voy a estudiar. Ujú. Buenísimo, profesor. Y mira, aquí me voy a saltar algunas preguntas en honor al tiempo, porque esto tiene un límite de transmisión, pero vamos a intentar abordarlas todas. Mira, aquí otra pregunta que nos hacen es, por ejemplo, ¿qué se aprende en las salidas a terreno de la carrera? ¿Qué se aprende? Bueno, lo primero que yo puedo aprender es hacer un terreno, porque el terreno no es batería. El terreno no es simplemente ir y levantar una carpa. Tengo que aprender a organizar un terreno, tengo que hacerlo eficiente, porque son costos. Hay costo humano y también costo de dinero. Las empresas en el fondo me están pagando para que yo haga mi terreno. El Estado me está pagando para que yo haga los terrenos, por lo tanto, tengo que aprender la logística de un terreno. Y luego se va el terreno siguiente, por ejemplo, se aprenden técnicas, uso de cartografía, uso de GPS, uso de imágenes satelitales para poder solucionar problemas. Otros terrenos aprenden otro tipo de técnicas, etcétera. Se va avanzando progresivamente en el conocimiento. Los terrenos no es simplemente hacer un itinerario y salir de vacaciones, sino que en el fondo hay que ir cumpliendo, aprendiendo ciertas cosas. Ujú. Son cosas también que imagino que deben servir para la vida diaria, o sea, cuando uno
quiere salir a otros lados, a poder organizarse también. Y mira, aquí otra pregunta que nos hacen es, ¿los terrenos tienen algún costo para los estudiantes? Y lo otro que voy a aprovechar de agregar esta pregunta, profesor, y es, ¿se pueden hacer terrenos o prácticas en la estación Patagonia? Ningún costo. Yo cuando hice terreno, por decirle, ser autorreferencial, cuando yo estuve en terreno, en Bahía Inglesa, nosotros juntamos dinero y dijimos, en vez de quedarnos en carpas, queremos quedarnos en un camping más bonito, ya con cabañas. Entonces nosotros pusimos el extra, la diferencia que significa eso, y también pagamos un viaje al altiplano a ver Laguna Verde. Pero eso fue costa de nosotros, o sea, fue en el fondo porque nosotros quisimos apoyar un poco más. Pero el terreno completo era financiado por el instituto. Lo que también los estudiantes tienen que financiar quizás es la comida, que en el fondo es lo más difícil de cada grupo, se organizan salidas de grupo y cada uno grupo cocina y ese tipo de cosas. Ujú. Perdón. En el caso de Patat, nosotros tenemos dos estaciones de investigación. Alto Patache, en el norte, cerca de Iquique, y Bahía Exploradores, en la zona sur. El problema de Bahía Exploradores, ¿me exploraron por Patache o por Bahía Exploradores? Explíquenos por ambos mejor, así queda Bueno, mucho más completo. el problema de esas dos áreas es que, una, es la distancia y por lo tanto hay que tomar avión. De hecho, para Patache hay que tomar avión, pero para el caso de Bahía Exploradora hay que tomar avión, después hacer kayak y luego caminar para poder llegar al lugar. O sea, no es fácil. Y pero sí se han hecho terreno en Alto Patache con grupos más pequeños, no quizás en el curso de terreno con personas, pero sí los cursos. Además, habría que planificarla muy bien. Por ejemplo, comprar, no sé, los pasajes de la TAM a esos 15.000 pesos en marzo para hacerlo el próximo año. Se podría buscar la estrategia para poder hacerlo, aun cuando se genera ciertos problemas logísticos. Por ejemplo, en Alto Patache no hay tanta agua para tener 60 personas consumiendo recursos hídricos. Y por lo tanto, ahí también hay que pensar en la logística del lugar. En Valle Exploradores tampoco hay agua disponible para 60 personas, ni lugar para que se puedan acoger, quedar resguardecidos de lluvia o de nieve que puede caer en cualquier momento. Entonces, si bien es posible, logísticamente y las condiciones naturales a veces impiden un poco poder utilizar estas estaciones para poder hacer terreno. Ujú. Pero eso no impide Buenísimo, que yo profesor. pueda asistir, Ujú. De que se puede, pero ahí también hay que evaluar las condiciones, como usted nos decía, llega a depender también del año, de la generación también, de de todo muchos tipo. factores. La iniciativa de Ujú. cada generación es fundamental. Es fundamental la iniciativa. O sea, tenemos que pensar que no todas las generaciones son iguales. Si yo tengo una generación que no quiero, no estamos todos peleados, no vamos a llegar a ninguna parte. Es la realidad, es la realidad. Yo solo hablo de las realidades. Las cosas como son, no, las cosas como son. Exactamente. Ya, profesor, con eso creo que ya vamos dando por finalizado, abordamos todas las preguntas que nos llegaron aquí en vivo y aquí aprovechamos también de agradecer. Hay una cuenta que se llama Coca que dice que es estudiante de la carrera y que está ya saliendo, que está titulándose y que también se apreció para aclarar dudas que le puedan hacer quienes nos están viendo, así que también buenísimo, muchas gracias ahí por tu disposición. Gracias a usted también, profesor, por su disposición durante estos minutos de conversación. Recordamos también a quienes nos están viendo que esta conversación va a quedar guardada en nuestro feed de Instagram para que puedan retomarla, puedan ver mucho más al comienzo lo que conversamos con el profesor. Y con esto ya, profesor, vamos dando por finalizado. Le voy a dar un espacio para que se pueda despedir, también comentarnos si es que hay alguna actividad que tenga programado geografía, que pueda invitar a quienes nos Sí, están viendo. Dele nomás. sí. Bueno, muchas gracias de partida, de verdad, a todos los que están. Pero mi consejo, yo no sé qué quieren estudiar, estoy a punto de salir del colegio. Mi recomendación, conversen con estudiantes de distintas carreras o de geografía de distintas carreras, vayan a las universidades, vayan a conversar con los jefes de carrera. Estamos todos abiertos de verdad a solucionar la mayor cantidad de problemas. Siempre va a haber un estudiante que va a querer ayudar. Ahí sí nos quedó un poquito pegado el profesor, así que vamos a ver que vuelva a su conexión y lo vamos a invitar a que se conecte nuevamente.
Aquí por mientras les estoy dejando en el chat la cuenta de Geografía UC de Instagram para que puedan seguirla, y es la cuenta que el Instituto de Geografía destinó para que puedan hacer preguntas. Profesor, ¿me escucha? Está un poquito pegado. ¿Y ahora? ¿Aló, aló, aló? Ahora sí se está escuchando, ahora se está ¿Sí? viendo mejor. Ah, ya, perdón, se Ahora fue sí. internet. Ya, es difícil. No, Bien, lo que yo les quiero decir es que utilicen la red social, este Instagram, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Este Instagram lo vamos a contestar siempre sus preguntas. Si quieren, me mandan un correo electrónico a rsanchez.uc.cl y yo también voy a tratar de contestar. Si alguien quiere ir al instituto, no pueden ir, pero si alguien en el fondo quiere hacer una videollamada, también lo podemos hacer. Puedo ponerlo en contacto con los estudiantes de geografía. De verdad, háganlo. De verdad, no les va a pasar nada. Nosotros nunca les vamos a decir que no, sino que vamos a buscar la mejor manera de explicarle esto. Ingresen a nuestra carrera o ingresen a otra carrera de otra carrera de la universidad o ingresen a otra geografía en otra universidad. Da lo mismo. Lo importante es que ustedes elijan bien, ustedes elijan algo que realmente los va a llenar y que en el fondo los va a llevar al futuro. ¿Ok? Entonces, más allá de venderle mi carrera, Geografía UC, lo importante es que elijan bien. ¿Ok? Lo importante es que sean felices y eligen la mejor lo que a ustedes más los llene. sí es. Muchas gracias, profesor, por esas últimas palabras. Ahí les dejé la cuenta que es @geografiauc_pregrado, y una información adicional antes de finalizar es invitarlo a los próximos live que tenemos durante esta semana. El día miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar conversando con la carrera de bioquímica, y el día viernes a las 6 de la tarde finalizamos la semana conversando con el Instituto de Música. Así es que, profesor, nuevamente muchas gracias por todo lo que nos contó, y también mucho éxito para el término de semestre. Y está muy bonito Ya, Algarroba. Cuídese mucho. muchas gracias. Saludos a todos y que estén muy bien. Cuídense harto. Chao a todos y Lávense todas. las manos. Chao, chao.